Amados hermanos, hermanas, amigos, visitas, que la paz, que el amor, que la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, doy gracias a Dios. Todos estos días desde que llegamos, del día viernes pasado, hemos estado muy felices con mi hermano Pablo Sánchez de poder estar en este hermoso país, en esta hermosa ciudad. Ya algunos ya los saludé el sábado, el domingo, el día de hoy. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Albarrán. Soy siervo también del Señor allá en la Iglesia de Cristo en la Villa, en Santiago de Chile. Estoy casado, tengo 2 pequeños, Samuel y Martina, y prontamente un tercero, si Dios permite. Así que doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da junto a mi hermano Pablo de poder estar aquí en este lugar, en esta bella congregación. La iglesia allá en Santiago manda muchos saludos, manda muchos cariños, los pastores, los hermanos y toda la iglesia manda muchos cariños para todos ustedes. Amén. Bien, le invito a que me acompañe en su Biblia, si tiene por ahí. Acompáñeme en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jonás. Antiguo Testamento, libro del profeta Jonás. Jonás está casi al final del Antiguo Testamento, un poquito antes de llegar a Mateo. Antiguo Testamento, libro del profeta Jonás. Tómese su tiempo nomás para que pueda encontrar el libro y podamos juntos estar esta noche en este pequeño libro. No lo vamos a ver completo por el tiempo, vamos a ver algunas cosas. Sin embargo, este libro chiquitito, pequeño, muy conocido, creo yo también, por muchos. Es un libro pequeño, pero que tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. ¿Ok? Lo tenemos. Libro del profeta Jonás. Lo primero que vemos en el capítulo 1, versículo 1, lo primero que vemos de este libro, antes de entrar en materia, según el capítulo 1, verso 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Lo primero que vemos de este libro, comenzando en el capítulo 1, versículo 1, es que Jonás es un profeta de Dios. Jonás debía llevar un mensaje de parte de Dios a Nínive. ¿Cuál era la función del profeta? El profeta en el pasado, en el Antiguo Testamento, era aquel que recibía la palabra de Dios directamente y era el que le hablaba de parte de Dios al pueblo. Es como hoy en día el predicador, que Dios nos habla a través de su palabra para que nosotros le hablemos a la iglesia y a los demás. Jehová le habla a Jonás y Jonás tenía que llevar un mensaje. Según el capítulo 1, verso 9, Jonás es un profeta, pero también dice el verso 9, y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Lo segundo que vemos de Jonás, que es un profeta, pero que también es parte del pueblo de Jehová, es hebreo, es israelita. Y no olvidemos que en la antigüedad el pueblo de Dios era Israel. Jonás no es cualquier profeta. Según el verso 9, es hebreo y es temeroso de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. También capítulo 3, verso 4,
Estas son algunas observaciones antes de entrar al tema. Según el capítulo 3, verso 4, Jonás debía llevar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Capítulo 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás, profeta de Dios, temeroso de Jehová que hizo los cielos y la tierra, debía llevar un mensaje, no cualquier mensaje, a una nación extranjera, no al propio Israel, sino a una nación extranjera, ninivitas, enemigos de Israel, y era un mensaje de juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Según el capítulo 4, verso 11, el último versículo del libro, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Según el final del libro, Nínive es una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas. Uno tiene que preguntarse en este momento, ¿por qué Dios decide destruir Nínive? Y la respuesta la encontramos en el capítulo 1, verso 2, que dice el capítulo 1, verso 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La razón por la cual Dios le habla a Jonás para que vaya a llevar un mensaje de juicio a Nínive es porque la maldad de Nínive era tan grande en la tierra que subió a la presencia de Jehová y Dios decide castigar a Nínive. ¿Ok? Segunda cosa, antes de entrar en materia. En el libro de Jonás vemos que Dios va a hacer todo lo que está a su alcance para cumplir con su voluntad y sus propósitos. Dios va a usar toda la creación. De hecho, el capítulo 1, verso 4, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y una gran tempestad en el mar. Según el capítulo 1, verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Capítulo 2, verso 10, Jehová mandó al pez a vomitar a Jonás en tierra. Según el capítulo 4, verso 6, espero que me vayan siguiendo, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera. Versículo 7 del capítulo 4, pero al venir al alba al día siguiente Dios preparó un gusano. Versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. ¿Cuál es el punto aquí en este libro? Dios tiene autoridad y tiene potestad sobre toda su creación. Dios tiene el poder por sobre todo lo creado. Dios le habla a las tormentas y éstas le obedecen. Dios le habla al gran pez y éste le obedece. Dios le habla a la calabacera, le habla al gusano y prepara un recio viento solano. Toda la creación le obedece a una, al Dios creador del cielo y la tierra. El único que no obedece a Dios en este libro es el profeta Jonás. Y es interesante para mí que Dios le habla a su creación e inmediatamente obedece, pero el único que pone pretextos para obedecer a Jehová es el ser humano. Por si acaso. Y tercera cosa, antes de entrar en materia:
Según el capítulo 1, Jonás está huyendo de la presencia de Jehová. Pero en el capítulo 2, Jonás está corriendo desesperadamente hacia la presencia de Dios. Pero en el capítulo 3, Jonás camina de la mano de Dios haciendo la voluntad de Él. Y en el capítulo 4 vemos a Jonás enojándose delante de la presencia de Dios. Un día huyendo de Dios, otro día corriendo desesperadamente hacia la presencia de Dios, un día caminando y obedeciendo de la mano de Dios y al otro día enojándose con la voluntad de Dios. ¿Conoce a personas así? ¿Conoce a gente así? Un día huyendo de Dios, otro día pidiendo misericordia, otro día obedeciendo, otro día enojándose por la respuesta de Dios. Me parece que este libro no está centrado tanto en Nínive. Me parece a mí que este libro está mayormente centrado en la actitud del profeta Jonás. Y no estoy acá para criticar al profeta Jonás, no. Sino que creo yo que muchos nos vamos a sentir identificados con el profeta de Dios. Dicho esto, entremos a nuestro pasaje. Jonás capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Atípico, o la misión del profeta es un poco atípica, porque generalmente cuando Dios le habla a los profetas en el Antiguo Testamento es para llevar la palabra dentro del mismo pueblo de Israel. Pero este libro está enfocado en una misión en el extranjero. Y Nínive no era cualquier ciudad. Nínive eran los enemigos directos de Israel. Nínive era un lugar, según el propio capítulo 1, verso 2, que había mucha maldad en la tierra. Y es interesante que no solamente los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas llegaban a la presencia de Dios. No solamente nuestra adoración llega como olor grato cuando lo hacemos bien delante de la presencia de Dios, sino que es interesante para mí que la maldad también llega delante de la presencia de Dios, y entonces Dios dictamina su juicio. De modo que uno tiene que pensar cómo estoy viviendo mi vida, ya sea glorificando a Dios o viviendo en rebeldía delante de Dios. Dios ve y escudriña absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos y decimos y pensamos en esta vida, sea buena o sea mala. La maldad de Nínive era muy grande en la tierra. Y no es primera vez que vemos los juicios de Jehová. Allá en los tiempos de Noé, en Génesis capítulo 6, la maldad del mundo de los tiempos de Noé fue tanta en la tierra que Dios decide enviar un diluvio. ¿Lo recuerda? En los tiempos de Sodoma y Gomorra, la maldad del hombre era tanta en la tierra y Dios decide castigar.
la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ahora la maldad de Nínive era tanta en la tierra que Dios decide castigar a Nínive. Y es interesante porque, a diferencia de otros profetas, Jonás no va a ir inmediatamente hacia la misión. Tampoco Jonás va a poner excusas o pretextos delante de Dios. Cuando Jehová llama a Moisés, allá en Éxodo capítulo 2, 3 y 4, cuando se le aparece la zarza ardiendo, Dios le dice a Moisés para ir a liberar a Egipto, a Israel de la esclavitud de Egipto, y vemos que Moisés pone al menos 4 excusas. No sé hablar. Envía al que debes enviar. Yo no soy el indicado. Señor, te equivocaste conmigo. Cuando Jehová llama a Jeremías, Jeremías pone al menos 2 excusas. Señor, yo soy niño. Señor, yo no sé hablar. Soy tardo para hablar. Pero Jonás no va a poner ninguna excusa. Jonás no va a poner ningún pretexto. ¿Qué va a hacer este hombre temeroso, hebreo, profeta de Dios? Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y Jonás no va a huir a cualquier lugar. Va a huir a Tarsis. Tarsis era el lugar más lejano que había en ese entonces. Jonás vivía en Gat-Efer, una ciudad muy cerca de Nazaret. Y Tarsis estaba totalmente al lado opuesto de Jope y de Nínive. Uno puede preguntarse, ¿alguien puede huir de la presencia de Dios? ¿Alguien puede esconderse de la presencia de Jehová? Y estamos hablando que es un profeta temeroso de Dios. ¿Cómo puede pasar por la mente de este hombre huir de la presencia de Dios? Aunque me vaya a Tarsis, al lugar más lejano, opuesto al cual debo ir, nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Ahora bien, uno puede preguntarse, ¿por qué Jonás huye de la presencia de Dios? ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Si había una característica de Nínive, si ellos se caracterizaban por algo, es que era un pueblo que no tenía piedad ni misericordia de ningún otro pueblo. De hecho, según el libro de Nahum, que está unas hojitas más allá, aunque en otro contexto histórico, vemos que estos hombres, los ninivitas, eran un pueblo lleno de mentira. No tenían misericordia de ninguna persona, sea anciana, sea embarazada, sean niños o mujeres. A la hora de conquistar, arrasaban con absolutamente toda la gente. Si hay algo que caracterizaba a Nínive, es que era un pueblo sanguinario. No tenía misericordia de absolutamente nadie. Y según el mismo libro de Jonás, la maldad era tanta en la tierra que Jehová dice, ok, hay que destruir este lugar. Ahora yo pregunto a todos los que estamos aquí presentes, ¿quién estaría dispuesto de ir a llevar un mensaje de juicio a Nínive? ¿Quién estaría dispuesto de llevar un mensaje de condenación a un lugar muy peligroso como Nínive? De hecho, los ninivitas eran los enemigos directos de Israel. Cuando Jesús en Mateo 28 dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ¿en quién estamos pensando nosotros? Estamos pensando en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestros conocidos. Pero ¿quién piensan las personas más malas y más malvadas de este mundo? ¿Quién piensa en los homicidas,
en los mentirosos, en los estafadores, en los abusadores. ¿Quién piensa en la gente más mala de este mundo? Aquí en Santo Domingo deben haber lugares y sitios muy peligrosos. Allá en Chile lo hay. Lugares donde no se puede entrar, ni siquiera la policía puede entrar. ¿Quién está dispuesto de ir a un lugar como ese? Que sabe que en el primer instante que ponga un pie ahí, inmediatamente pueden quitarle la vida. Pero Jesús nos manda a predicar a todas las personas, sin acepción. ¿Y qué va a hacer Jonás? Gracias, mi hermanita. Versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás huyendo en dirección opuesta a Nínive. ¿Y qué va a hacer Jehová? Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una gran tormenta, una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros, aquellas personas que están acostumbradas a las tormentas, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave. Miren, hay algo que está pasando con Jonás en el capítulo 1. Según el libro de Reyes, Jonás vivía en una ciudad 5 kilómetros al norte de Nazaret. Jonás va a descender a Jope. Si tuviera un mapa aquí, Jope está en el puerto del mar Mediterráneo. De Jope va a descender un barco. Del barco va a descender al interior de la nave a dormir. Del interior de la nave, Jonás va a descender o va a ser echado al mar. Del mar, Jonás va a descender, y usted conoce la historia mayormente, y va a terminar tragado por un gran pez, y va a estar dentro de la ballena del gran pez. En realidad no sabemos qué animal es un gran pez. Va a estar dentro de ese lugar 3 días y 3 noches. Y según el capítulo 2, Jonás se va a sentir tan abajo que se siente como en la sepultura misma. ¿Cuál es el punto? Desciende a Jope, de Jope al barco, del barco al interior, del interior al mar, del mar al vientre del gran pez. ¿Cuál es el punto? Cuando huimos de la presencia de Dios, cuando no queremos escuchar la voz de Dios para obedecerla, cuando rechazamos el mensaje de Dios, lo único que ocurre con nuestras vidas, a veces con nuestras familias, es descender, descender, descender hasta lo más profundo. Y este hombre va a tocar fondo en este libro. Pero aquí viene el primer milagro. Capítulo 1, verso 1. Y los marineros tuvieron miedo. Fíjese en esta frase. Y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Estos hombres estaban desesperados. La tormenta era tan grande que comenzó cada uno a clamar a sus dioses. Pero si uno salta al capítulo 1, verso 14, mire el verso 14, estos mismos hombres paganos, idólatras, que clamaban cada uno a sus dioses, dice el verso 14, que entonces clamaron ¿a quién ahora? A Jehová. Capítulo 1, verso 5, cada uno orando y clamando a sus dioses.
capítulo 1, verso 14, ahora están clamando a Jehová. Y según el verso 16 del capítulo 1, miren estos hombres paganos, idólatras, versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos con Jehová. Hombres paganos, hombres idólatras, hombres que tenían sus propios dioses, pero en el mismo capítulo al final ahora están clamando a Jehová, haciendo sacrificios a Jehová, o haciendo holocaustos a Él, temiendo en gran manera y ofreciendo pacto y voto con Jehová. ¿Quién les predicó? ¿Quién les predicó a estos hombres? ¿Cómo cambiaron de los ídolos al Dios vivo y verdadero? ¿En qué momento se arrepintieron de su mal camino para ahora servir al Dios vivo? ¿Quién les predicó? Capítulo 1, verso 9. Jonás. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron en sobremanera. Jonás está huyendo. Jonás no quiere ir a Nínive, no quiere predicarle a los ninivitas, pero sí está dispuesto a predicarle a la tripulación de este barco. Y estos hombres van a transformar su vida, dejando la idolatría para servir al Dios vivo. Y es interesante, según el capítulo 1, verso 12, mire el capítulo 1, verso 12, Jonás les dice a estos hombres: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás, estoy en medio del Mediterráneo, las olas están pasando sobre mi cabeza, lo que va a decir el capítulo 2. La tempestad no da tregua, prefiero morir ahogado, pero no ir a Nínive. Qué interesante que Jonás está dispuesto a morir, pero no predicarle a sus enemigos. Pero a estos hombres que viene recién conociendo, sí les puede predicar. Y estos hombres inmediatamente se convierten al Dios vivo y verdadero. Y es que nuevamente, cuando Dios nos manda a predicar su palabra, es para todas las personas sin acepción. Y Dios espera que todas las personas puedan proceder al arrepentimiento. Y estos hombres se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, como los tesalonicenses, que dejaron su idolatría para servir de todo corazón al Señor. Así como cada uno de nosotros, que dejamos nuestra antigua vida y nuestros antiguos dioses para servir al Dios verdadero. El capítulo 1 termina con esta tripulación convertida al Señor. Pero, ¿dónde termina Jonás? Capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La tripulación de este barco tiene un final feliz. Ellos terminan convirtiéndose, pero Dios tiene una lección más para Jonás. Capítulo 2, verso 1. ¿Cómo comienza el capítulo 2? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Desde el vientre del pez invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Fíjense cómo se encontraba Jonás en el capítulo 2, en medio del océano, dentro del vientre del pez. Desde el seno del Seol clamé.
Me echaste a lo profundo, versículo 3. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 5. Las aguas rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, versículo 7, cuando mi alma desfallecía, cuando me moría, me acordé de Jehová. No pudo haber descendido más al fondo este hombre. No pudo haber tocado más fondo por desobedecer la voluntad de Dios. Pero ahora no vemos a Jonás como en el capítulo 1, obstinado, orgulloso, huyendo de Jehová. No, ahora ¿cómo vemos a Jonás? Corriendo desesperadamente delante de la presencia de Dios. Señor, socorro, auxilio, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y es interesante que vemos en la Biblia a muchos hombres orando en el templo, en la sinagoga, en los aposentos, en el monte. Pero aquí vemos a un hombre orando desde el vientre del gran pez, según como él mismo se siente desde la sepultura misma, en el Seol mismo. Pero de ahí, de lo más oscuro y de lo más profundo, Jehová oyó la oración del profeta Jonás. No importa cuánto tiempo hemos estado huyendo de Dios, no importa cuánto tiempo hemos estado desobedeciendo la voz de Dios, no importa cuánto tiempo hemos rehusado de obedecer su palabra y de cumplir con su misión. Si hoy usted y yo venimos delante de la presencia de Jehová con un corazón arrepentido, Él va a escuchar nuestra oración. Amén. Porque no importa lo que haya hecho en el pasado, lo que importa es lo que pueda hacer de aquí en adelante con mi vida delante de Dios. Amén. Y Jonás va a tener una segunda oportunidad. No todos la tienen. Y dice, oró Jonás a Jehová desde el vientre, versículo 2, invoqué mi angustia a Jehová. ¿Y cómo termina el verso 2? Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gloria a Dios. Es interesante que el capítulo 2 va a terminar de manera muy similar al capítulo 1, pero con distintos protagonistas. El capítulo 1 va a terminar con esta tripulación completa, temiendo a Jehová, haciendo sacrificios y haciendo votos y compromisos con Jehová. Y ahora, ¿cómo termina el capítulo 2? Versículo 9. Mas yo, Jonás hablando, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Jonás termina de manera muy similar a los marineros en el capítulo 1, ofreciendo holocaustos, haciendo votos. Señor, ahora sí pagaré lo que prometí. Señor, ahora sí haré tu voluntad. Señor, ahora sí me comprometo en servirte. ¿Saben de lo que se trata el libro del profeta Jonás? Que Dios siempre nos está dando oportunidades al ser humano para regresar delante de la presencia de Él. En el libro de Jonás
siempre se puede comenzar de nuevo mi relación con Dios. Y Jonás le está dando oportunidades al ser humano. Jehová le está dando oportunidades al ser humano en el libro de Jonás. Capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová. Por segunda vez. Jonás va a tener una segunda oportunidad. Dios va a darle una segunda oportunidad a este profeta rebelde. Versículo 2, muy similar a cómo comienza el libro. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás ahora se va a levantar, no para huir, sino para obedecer la palabra de Dios. Solo un necio tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿cierto? Y Jonás va a aprovechar la oportunidad que Dios le está dando. Y se levantó, capítulo 3, verso 3, Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, el profeta de Dios, caminando de la mano de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. ¿Y cuál era el mensaje? Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive va a tener 40 días. Es interesante para mí, no sé si usted lo había notado, pero Dios no destruye de inmediatamente Nínive. Dios no le dice al profeta Jonás: anda y dile que esta noche Nínive va a ser destruida. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no de manera inmediata? ¿Por qué enviar a Jonás cuando podría haber destruido el lugar sin enviar a nadie? ¿Por qué ir a tierras extranjeras, a otra nación distinta al pueblo de Israel? ¿Por qué ir a una ciudad completamente peligrosa para el profeta? ¿Y por qué darle 40 días y no destruirlo inmediatamente? ¿Saben por qué? Porque así como Dios esperaba que esa tripulación del capítulo 1 se convirtiera, así como Dios esperaba que Jonás dentro del pez se convirtiera, así en el capítulo 3 Jehová esperaba que Nínive en 40 días se convirtiera. Porque Dios en este libro está mostrando su misericordia. Porque Dios en este libro está mostrando su paciencia. Porque Jehová no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. El cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios no quiere condenar a nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso, segunda de Pedro capítulo 3, por eso Jesús aún no regresa, porque Él es paciente para con nosotros, para que procedamos al arrepentimiento y podamos estar a cuentas cuando Él regrese. Y aunque el mensaje de Jehová para Nínive era un mensaje de condenación, de juicio, de destrucción, había en ese mensaje misericordia de parte de Dios. Había un mensaje de esperanza, porque Dios esperaba que en 40 días este pueblo se arrepintiera. Miren, el número 40 en la Biblia es interesante.
El diluvio duró 40 días. El pueblo de Israel estuvo 40 años. Moisés en el Sinaí, en Éxodo 34, estuvo 40 días. Elías en el desierto estuvo sin comer y beber 40 días. Jesús, comenzando su ministerio, estuvo 40 días en el desierto. El número 40 en la Biblia es un número de prueba. Es un número donde las personas están siendo probadas. Y Dios quería probar a Nínive si era capaz de cambiar su conducta con la predicación del profeta Jonás. Mire, allá en Génesis capítulo 6, cuando Dios decide destruir el mundo con el diluvio, dicen algunos escritores, dicen algunos teólogos, que Noé estuvo alrededor de 100 años construyendo el arca y predicándole a las personas para que se arrepintieran. Va a venir la lluvia, va a venir el diluvio, va a venir el juicio. Lastimosamente, solo 8 personas escucharon a Noé, y fue su familia. Nínive tiene 40 días para arrepentirse. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, no lo busque. El rico insensato, él dice: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repóstate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto? No lo sabemos. Los ninivitas tenían 40 días. El rico insensato tenía ese mismo día, en la noche. En los tiempos de Noé tuvieron 100 años. Pero nosotros, lastimosamente para nosotros, no sabemos cuánto tiempo tenemos para arrepentirnos, porque ninguno de nosotros sabe cuándo va a partir de este mundo. Todos vamos a partir de este mundo en algún momento, queramos o no queramos. Tampoco sabemos cuándo sea el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá como ladrón en la noche. Y solo mi Padre que está en los cielos lo sabe, y los ángeles saben el día y la hora. De modo que usted y yo no sabemos cuándo es el último día, hora, momento que tenemos para arrepentirnos. Pero si hay algo que enseña la palabra de Dios, escúcheme bien esto, si hay algo que enseña la palabra de Dios, es que mientras tengamos vida, siempre podemos volver a los pies de Cristo. Amén. Mientras tengamos vida, siempre tenemos una oportunidad para arrepentirnos. Por eso obedecer a Dios, por eso obedecer a nuestro Señor Jesucristo no es importante, es urgente, porque no sabemos si hoy puede ser nuestro último día aquí en la tierra. Donde, según las palabras del mismo propio rey, vivían en un mal camino y en la rapiña en sus manos. ¿Quién iba a pensar que estos hombres, los más malos del mundo antiguo, iban a creer en las palabras de Jehová? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que estos hombres se iban a convertir a Jehová? A veces, cuando
nos toca llevar el mensaje de Dios. No digo siempre, a veces puede ser que nosotros hagamos algunas distinciones como la hizo Jonás. A veces nosotros juzgamos a las personas y decimos: no, por aquí no me van a escuchar. Difícil que cambie por su estilo de vida. Aquí sí, aquí hay un buen candidato para obedecer al Evangelio. A él le voy a predicar. O a veces podemos pensar como Jonás: no, yo no les voy a ir a predicar a él. Más bien, ojalá se pierda y se condene. Ojalá no se salve. Cuando uno ve el capítulo 4, no lo vamos a ver ahora, Jonás va a manifestar su verdadera intención en el corazón de huir de Dios. Y Jonás va a decir en el capítulo 4 que no quiso ir a Nínive porque no quería que Jehová perdonara a los ninivitas. Porque el judío, si algo tenía, es que era muy nacionalista. Y como eran el pueblo de Dios, eran lo más importante, y las demás naciones que perezcan. Y con mayor razón nuestros enemigos, los asirios, los ninivitas, que les caiga un rayo. Pero a diferencia de Jonás, Dios espera que todas las personas se arrepientan. Los ninivitas se están arrepintiendo. Y termina el capítulo 3 diciendo que Jehová se arrepiente, no de su pecado, porque Jehová es santo y 3 veces santo. Amén. Él se arrepiente del juicio que tenía sobre Nínive. Todos se están arrepintiendo en el libro de Jonás, porque el libro de Jonás nos invita nuevamente a que esta noche vamos delante de su presencia arrepentidos de corazón. Amén. Mire, el libro de Lamentación en el capítulo 3 dice que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana, ¿cierto? Cada mañana las misericordias de Jehová se renuevan. Cada día que Dios nos da es una oportunidad que tenemos de parte de Él para arrepentirnos. ¿Había pensado en eso? Cuando usted despierta hoy día en la mañana y abre sus ojitos, gracias Señor por este nuevo día. Gracias Dios porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Pero ¿cuántos pensamos también, gracias Señor por un nuevo día que me das para poder hacer tu voluntad delante de tu presencia? Gracias Señor por este nuevo amanecer, por un nuevo día de vida que tú me das para arrepentirme, para dejar de huir de tu presencia, para hacer tu voluntad, para cumplir la misión. Señor, gracias porque un día más tú me das una nueva oportunidad de arrepentirme y de hacer tu voluntad delante de ti. Yo no sé si usted ha pensado esto alguna vez en su vida, pero cada hora que vivimos, cada minuto, cada día, es una nueva oportunidad para comenzar de cero con Dios. Pedro en Hechos capítulo 2 le dijo a toda la casa de Israel, aquellos que habían crucificado al Señor. Miren, si hay algo que vemos en la Escritura es que todos los pecados son iguales delante de Dios. Todos. No hay unos más graves y unos menos graves. No hay unos más grandes y otros pequeños. Todos los pecados son iguales delante de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todos van a tener la misma paga, la condenación.
Pero el ser humano clasifica algunos pecados, ¿cierto?, como terribles. Otros les bajamos un poquito el perfil. Pero nuevamente, todos los pecados son iguales delante de la presencia de Dios. Pero hagamos un ejercicio, solamente por esta noche. Si hay un pecado que podamos catalogar, no desde la perspectiva de Dios, sino de nuestra perspectiva, si hay un pecado grave o grande o terrible que pudiésemos catalogar desde nuestra perspectiva humana, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser, desde nuestra perspectiva, no de la de Dios, el pecado que nosotros podríamos decir, no, esto no tiene perdón de Dios? ¿Cuál sería el pecado más terrible de nuestra perspectiva, que sería como el más terrible, el más grave? ¿Ok? 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 ¿Saben, creo yo, desde nuestra perspectiva, cuál podría ser el pecado más horrible que puede cometer el ser humano? Matar al Hijo de Dios. Quitarle la vida a alguien, pero no a cualquier persona, a Jesucristo el Señor. Uno podría decir, no, aquí no hay nada más que hacer. Aquí el juicio de Dios va a caer sobre estas personas. Pero no es la respuesta divina de parte de Dios. En Hechos 2:36 dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes mataron al Señor. Ustedes mataron al Hijo de Dios, a quien nuestros padres y nuestros profetas anunciaron. Le crucificaron, le negaron, no creyeron en Él. Y le hicieron injusto al que era justo y al inocente, pagando por los pecados de la humanidad. Y era el Señor, era el Rey de nuestras vidas. Verso 37. Al oír esto, estas personas, ¿saben lo que les pasó con su corazón? Se quebró en 1000 pedazos. Creo que nos hemos metido en un gran problema. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Nos hemos dado cuenta del tremendo pecado que hemos hecho. ¿Qué haremos con gran abominación que hemos hecho delante del Dios vivo? ¿Qué podemos hacer frente al gran pecado que hemos cometido? Y la respuesta de Pedro es la respuesta divina, no es la respuesta humana. Porque de pronto uno, como amigo de Jesús por 3 años y medio de ministerio, uno podría humanamente haber dicho: no hay nada que hacer, ahora viene el juicio sobre ustedes. Humanamente pudiésemos haber respondido así, con el dolor, pero no. La respuesta de Pedro no es la respuesta de Pedro, no es la respuesta humana, es la respuesta divina. ¿Qué haremos a tal semejante pecado? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. No importa
que tan grande sea nuestro pecado. Si hoy día usted y yo estamos arrepentidos, Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Por eso la buena noticia, el Evangelio, es que Jesús vino a morir por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, todo por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer en Jesucristo como el Señor, arrepentirnos de corazón, confesar con nuestros labios mi fe en Jesús y bautizarme en las aguas del bautismo por inmersión para recibir el perdón de todos mis pecados y la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Ya nunca más estando lejos de la presencia de Dios, ya nunca más estando yo aquí y Dios allá, sino que Dios mismo viene a morar a mi vida. No importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, hoy Dios nos está dando una segunda oportunidad para que podamos ser perdonados. Si hay alguien, alguna visita en este lugar que no ha obedecido el Evangelio de Jesús, hoy Jesús está llamando a su puerta para que venga a reconciliarse con Él. Hoy Jesús lo está llamando para que pueda creer en Él, arrepentirse, confesarle y bautizarse para recibir el perdón de todos sus pecados y para comenzar a vivir una vida nueva, con propósito, siendo fiel al Señor hasta que Él venga, porque no sabemos cuándo es nuestro último día aquí en la tierra. Y para aquellos que ya hemos obedecido al Evangelio de Jesús, el Señor también nos está llamando a nosotros. Si hemos estado huyendo de su presencia, si hemos estado huyendo de su palabra, hoy podemos venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y que esta palabra nos haga pensar y nos haga tener una mirada hacia nuestra propia vida. No tome esta palabra como un mensaje de parte del hermano Daniel, no, tómelo como un mensaje mismo de Dios, tómelo como un mensaje mismo de nuestro Señor Jesucristo.